Muy buenos días. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el cálculo del término general de los términos enésimos de una progresión geométrica. Vamos a estar viendo la suma de una progresión geométrica tanto cuando tengo el primer término como cuando carece del primer término. En clases pasadas habíamos visto lo que es una sucesión. Habíamos dicho que la sucesión es una secuencia de números que va uno detrás del otro. Esa va aumentando o disminuyendo. Cuando va aumentando o disminuyendo es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque va sumando o restando un número que recibe el nombre de diferencia. Cuando hablamos de sucesión geométrica o progresión geométrica, estamos hablando de una secuencia de números que se obtiene por la multiplicación del término anterior por un número que se llama razón. Entonces, para yo saber si es una sucesión geométrica, tengo que ver si se está realizando una multiplicación. Entonces, aquí ustedes ven 3 ejemplos. El primer ejemplo dice, en la sucesión siguiente calcula la razón y el término general de la misma. ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque en los ejercicios que le acabo de subir por Classroom, hay uno que me dice cuál es el término general o término enésimo. O término enésimo de esa progresión. Entonces, para yo saber cuál es el término general o el término enésimo de esa sucesión, primero tengo que calcular la razón de dicha sucesión. Para yo calcular la razón de dicha sucesión, tengo que dividir siempre el número posterior entre el número anterior. Es decir, la razón es igual a la división de a sub a más 1. A sub n más 1. ¿Por qué más 1? Porque siempre el más 1 quiere decir que es el término que sigue entre a sub n. A sub n. Donde a sub n es el número que yo quiero buscar y a sub n más 1 es el número que le sigue, que le prosigue. Entonces, eso va a ser igual. En este caso, yo voy a tomar como ejemplo el segundo y el primer término, es decir, voy a dividir el segundo término entre el primer término. El segundo término es 15. El segundo término es 15 dividido entre 3. Entonces, eso va a ser igual. 15 entre 3 es igual a 5. Eso es igual a 5. Para yo comprobar que la razón sea la misma, tengo que dividir el tercer término entre el segundo, es decir, 45 entre 15. Ok. 45 entre 15. Voy a tener que hacer un tiguame. Ok. Aquí hay una dificultad. ¿Por qué? Porque la sucesión no me da 5, o sea, en la razón. Entonces,
si se están dando cuenta, estoy cambiando uno de los números. Entonces, mirenlo acá. Ustedes se están dando cuenta que he cambiado el cuarto y el quinto término. ¿Por qué razón? Porque 5 por 3 son 15, 15 por 5 son 75, 75 por 5 son 375. Y como la razón tiene que ser un número constante, o sea, que se repite el mismo número en todos los casos, por eso he cambiado, he modificado en esta sucesión, para que no se puedan confundir. ¿Por qué? Porque el primer número en este caso es 3. Y 3 por 5 son 15, 15 por 5, 75, 75 por 5 son 375. Y la razón en todos los casos es el mismo número. Entonces, después que yo tengo mi razón, ¿qué hago? Para yo calcular el término general o el término enésimo, se aplica una fórmula. La fórmula dice A sub n es igual a sub 1 por la razón a la n menos 1. Esa es la fórmula para yo poder calcular el término general o el término enésimo de esta sucesión. El término general o término enésimo de esta sucesión, yo lo que tengo que hacer es sustituir los valores. Es decir, tengo que sustituir donde dice A sub 1 por su valor. Recuerden que A sub 1 es el primer término de la sucesión. ¿Por qué? Porque los términos se van denotando por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. Es decir, el primer término viene siendo 3, ese viene siendo A sub 1. El segundo término viene siendo 15, ese viene siendo A sub 2. Es decir, ellos van tomando números conforme el orden que tengan en la sucesión. Entonces, donde está A sub 1, ¿qué hago? Lo sustituyo por su valor. En este caso, el valor de A sub 1 es 3. El valor de la razón es 5. Entonces, a esto que está aquí, que se ve aquí, lo voy a poner un poquito más grande para que se pueda ver mejor. A eso que está aquí, a esta última parte, mírenlo, lo voy a poner negrita para que ustedes sepan qué es este. Entonces, eso que está negrita es lo que se le llama término general y término enésimo de esa sucesión. A través de ese término general o término enésimo es lo que se le llama término enésimo, perdón. Ahí es que nosotros nos ponemos, podemos calcular los términos de los términos que me faltan en la sucesión. Entonces, ya ahí yo terminé. ¿Por qué? Porque ya yo encontré la razón, que es esta parte que está aquí, y encontré mi término enésimo de esta sucesión. En cualquier sucesión que me pidan, solamente tengo que tomar el primer término, o sea, sustituir el primer término y sustituir la razón. Esta parte aquí se deja intacta por cuando me piden el término enésimo de una sucesión. Ahora, si me piden calcular el sexto término de esa sucesión, donde quiera que esté n, solamente tengo que sustituirlo por su valor. Es decir, por ejemplo, si aquí después de yo hacer eso dice, calcula el sexto término de esta sucesión. Recuerden que siempre les he dicho que hay que sacar los datos de la misma.
¿Por qué? Porque después que yo saco los datos, ya puedo trabajar de forma organizada. Y los datos me ayudan bastante, o sea, me ayudan a trabajar de forma organizada, de forma rápida. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo que buscar? Primero, ¿quién es A sub n? A sub n en este caso va a ser A sub 6. ¿Por qué A sub 6? Porque me representa el sexto término, que es el término que no tengo. El sexto término que me hace falta. Entonces, sería A sub 6, A sub 6, no sé quién es, no sé quién es A sub 6, si se dan cuenta, en este caso, sustituí a n por quién, por A sub 6. ¿Por qué razón? Porque es el término que me está pidiendo la sucesión. Entonces, ese es el valor que yo necesito encontrar. El valor que yo no conozco. Entonces, según la fórmula, necesito encontrar el primer término. Ya lo conozco, que en este caso sería A sub 1. A sub 1 es igual a 3. A sub 1 sería igual a 3. ¿Por qué 3? Porque 3 es el primer término de esa sucesión. Y tengo que saber cuál es la razón. Ya yo conozco la razón en este caso. ¿Cuál es la razón? 5. Entonces, razón sería igual a 5. Ahí ya yo tengo mis datos. Entonces, este es el término general, el término enésimo de esa sucesión. Ahora yo tengo que buscar el sexto término de esa sucesión. Donde está n, es decir, miren aquí, a su n, voy a sustituirlo por quién, por 6, porque 6 es el término que me está pidiendo que busque. Donde quiera que está n, lo sustituyo por 6. Como ya yo sustituí a su 1 por su valor que es 3, lo dejo igual. Como ya yo sustituí a la razón por 5, que es su valor, lo dejo igual. Donde quiera que está n, que en este caso lo único que me falta sustituir, que es 6, pongo 6. Entonces procedo a realizar todos los procedimientos que me faltan. Es decir, tengo que restar los exponentes primero. Y digo, 6 menos 1 es igual a 5. 6 menos 1 es igual a 5. Recuerden que ese numerito ahí arriba es el exponente y el exponente me indica las veces que voy a multiplicar la base por sí mismo. Y 5 a las 5 es igual a 3025. Es decir, esto aquí, cuando yo elevo 5 a las 5, es lo mismo que decir 3125. Después que yo elevo, que obtengo ese resultado, multiplico 3 por 3125. Y A sub 6 va a ser igual, A sub 6 va a ser igual a 9375. Ese es el resultado. Entonces, si se dan cuenta, ya yo ahí encontré mi sexto término. Ahí está el sexto término. A lo que se le llama término enésimo es a esto que está acá. A eso que está acá en forma
en negrita. Ya con el primer ejemplo ya yo terminé. Entonces voy con el segundo ejemplo. Dice, calcula la suma de los 6 primeros términos de la progresión dice, la progresión, dice, a sub n es igual a 2 por 4 a la n menos 1. Si se dan cuenta, este es un término enésimo de una progresión. Entonces, para yo poder calcular la suma de los 6 primeros términos, tengo que conocer quién es a sub 1. A partir del término enésimo, yo conozco quién es a sub 1. Saco mis datos. A sub 1, en este caso, va a ser igual a sub 1 va a ser igual ¿a qué? Al primer término. Si se dan cuenta, este es un término enésimo y ese primer elemento que está ahí me representa a su 1, o sea, va a ser igual a 2. ¿Por qué 2? Porque en el término enésimo, si se dan cuenta aquí arriba, miren, el primer número me representa a su 1. Entonces, ¿qué tengo que saber también? La razón. ¿Cuál es la razón? Razón es igual ¿a quién? A 4. ¿Por qué 4? Porque 4 es la base de este exponente que está ahí aquí, que dice n-1. Y la razón es la base. Donde ustedes vean un número elevado en un término enésimo, esa es la razón. Entonces, la razón es 4. ¿Quién es n? Me dice, calcula la suma de los 6 primeros términos. O sea, n va a ser igual ¿a quién? A 6. N igual ¿a quién? A 6. ¿Por qué 6? Porque me dice calcula la suma de los 6 primeros términos. Por eso es que se pone 6. Entonces, ¿cuál es la parte que yo no conozco? La suma. Entonces, ese su n sería igual, no lo conozco. Entonces, ese su n, ese su n, no conozco quién es ese su n. ¿Es igual a quién? Signo de interrogación porque no lo conozco. Ya ahí yo tengo mis datos. Los micrófonos, por favor. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la fórmula que dice la suma, o sea, S su n es igual a su 1 por la razón a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Entonces, lo que voy a hacer en esa fórmula, voy a sustituir los datos. Donde quiera que esté n, lo voy a sustituir por 6. Voy a sustituir a su 1 por su valor, que en este caso es 2. Voy a sustituir a R por su valor, que es 4. Es decir, paso por paso. Voy a ponerlo más grande. Ok. S su n va a ser S su n. Recuerden que le dije que donde quiera que está n lo voy a sustituir por 6. Entonces va a ser S sub 6. Porque la suma de los 6 primeros términos. S sub 6 va a ser igual a su 1. Mírenlo ahí donde le dice a su 1. ¿Quién es a su 1? 2. Por la razón a la n. Y la n vale 6. Entonces sería la razón a la 6.
y la razón vale 4. Entonces sería 4 a la 6 menos 1 entre la razón que vale 4 menos 1. Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a ¿qué? A efectuar primero ¿qué? Ese exponente, esa potenciación. Entonces, elevo, donde está 4 a la 6, lo elevo a la 6 en mi calculadora. 4 a la 6 me da 4096. Me da 4096. 4096. Después que yo hago este procedimiento, le resto 1, o sea, realizo la resta, esta resta de aquí arriba y esta resta de aquí abajo. Es decir, 4096 menos 1 me da 4095. 4 menos 1 me da 3. ¿Y ahora qué hago? Divido 4095 entre 3. 4095 dividido 3. Eso me da 1365. 1365. Eso multiplicado por ¿quién? Por 2. Eso multiplicado por 2 es igual a 2730. 2730. Y ya yo ahí tengo la suma de mis 6 primeros términos de esa sucesión geométrica. Pero recordarle que ahí me están dando el primer término y me están dando la razón. Ahora les voy a explicar otro ejemplo que dice, en una progresión geométrica, el tercer término de la misma es 75 y su razón es 5. ¿Cuál es la suma de los 8 primeros términos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta es la fórmula que está aquí. Dice que la suma, en este caso es A sub n, es igual a su n es igual a su k por la razón a la n menos k, donde k es el término que me están dando, n es el número que yo quiero buscar y k es el lugar, la posición que ocupa ese término. Es decir, saco mis datos. A sub n va a ser 8 primeros términos. ¿Por qué? Porque es el número que yo quiero buscar. O sea, la suma que yo quiero buscar. Entonces, hago aquí. Inserto siempre en mi ecuación. A sub n va a ser A sub 8. ¿Por qué A sub 8? Porque dice 8 primeros términos. Va a ser igual, que no lo conozco. El signo de interrogación porque no lo conozco. A sub k es el término que me están dando, es decir, 75. A sub k es igual a 75 porque es el término que me están dando. Es igual a 75.
el término que me están dando. La razón es 5, que también me lo están dando. Razón es igual a 5. Continúo. K es igual a 8. ¿Por qué 8? Porque es la posición que yo tengo que buscar. Entonces, el número que yo tengo que buscar, el término que tengo que buscar. K es igual a 8. Entonces, ya yo ahí tengo mis datos. Procedo a ¿qué? A sustituir valores. Entonces, donde quiera que está n, lo sustituyo por su valor. El valor de n, a ver, un segundo. Aquí, en una progresión geométrica, el tercer término de esta es 75. O sea, que K me representa el lugar que está diciendo esta, o sea, tercero. Donde dice aquí K es 3. N que me representa 8. ¿Por qué N me representa 8? Porque es el lugar que yo estoy buscando, la posición donde estoy buscando. Y K es el lugar que me están dando. Y como me están diciendo, el tercer término de esa progresión geométrica es 75, y entonces K vale 75, el lugar de K es 3. Por eso es aquí la diferencia. Entonces, donde está N es el lugar que yo no conozco, y N va a ser igual a 8. Entonces, donde está N, lo sustituyo por 8. Donde está su K, lo sustituyo por su valor, en este caso sería 75. Donde está R, lo sustituyo por su valor, en este caso sería 5. Donde está N, quito ese número y pongo 8. Donde está K, quito ese número y pongo 3. Y ahí me va a dar el tercer, me va a dar el octavo término, que no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Resto exponentes. 8 menos 3 es igual a 5. Entonces, 5 a la 5 es igual a 3125. 3125. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 75 por 3125. Que me da 234.375. Ese es el valor de la suma de los 8 primeros términos. Entonces, ¿cómo yo lo compruebo? Si yo quiero buscar el primer término, tiene que darme el primer término. ¿Qué hago? Donde está n, la sustituyo por 1, porque es el término que yo no tengo. Donde está k, sigo con 75. Donde está r, pongo 5, porque es la razón. N, 1, porque es el término que no tengo. Y k, 3. Entonces, resto exponentes igualito. 1 menos 3 me da menos 2. Menos 2. Entonces, 5 a la menos 2. 5 a la menos 2 es igual a 0.04.